Lo cierto es que si se le da algo a un científico, no necesariamente lo que devuelve sea una verdad. El cientismo en sí es un mito que proclama una fe que no tiene justificación en términos de la transversalidad de saberes que en esta clase se propone. La ciencia comete errores. Es de la esencia de la ciencia manejarse en el borde del error. La ciencia cambia. Una de las premisas generales de la ciencia es lo que hoy es tenido por verdadero, quizá mañana ya no lo sea. Esto la dignifica. La ciencia está constantemente, la enaltece, está en un constante avance y superación. Esta es una de las cualidades que la diferencian de la justicia y le otorgan esa riqueza que la justicia merece. La verdad como correspondencia. En conclusión, el sistema de justicia debe velar siempre por la calidad del conocimiento científico que incorpore. No se puede desligar del control del conocimiento experto. Entonces, si estamos anunciando novedades para que cambie la estructura que resulta imperfecta de la ciencia aplicativa y de la justicia, para que sea virtuosa, tengamos perfectamente claro que lo que la ciencia nos da nunca será inmutable, nunca será una verdad que no resista el análisis. No es posible sostener que la verdad absoluta se puede establecer en ningún dominio del conocimiento humano. Amplía este concepto Michele Tarufo, profesor de la Escuela de Bolonia, citado por el profesor Rodolfo Vigo y por el doctor Jordi Ferrer Beltrán, de las cátedras de Cultura Jurídica de la Universidad Austral y de la Universidad de Girona. Tarufo afirma que la verdad no es un objeto final en sí mismo, ni una mera consecuencia colateral o efecto secundario del proceso. Es más bien una condición necesaria para la decisión apropiada, legítima y justa. Entonces, la vinculación entre hecho y prueba se mira desde la verdad, pero desde la verdad y la verdad como correspondencia, la verdad como correspondencia con un momento en un momento y en un lugar determinado. Pero es posible que un enunciado fáctico esté probado y que contemporáneamente sea falso. Como ejemplo, basta decir que hasta el más impecable estudio que lleve a una prueba científica, a una investigación informática, puede tener errores previos a su llegada al laboratorio, en el momento de la toma de muestras, en la cadena de custodia, en el mismo laboratorio, y será el sistema de justicia quien deba asegurarle al ciudadano que en el marco de un proceso legal los protocolos de la buena ciencia y de las buenas prácticas se cumplieron como corresponde. Llegado a este punto, abro un interrogante. ¿Hasta dónde puede dejarse librada la decisión de un juez a sus fundamentos intrasubjetivos en casos de alta complejidad? Porque el delito es padecido por la víctima, pero el delito que queda impune es padecido por la sociedad toda, porque implica un desmedro que arrastra altas porciones de credibilidad sobre el valor justicia, al que debilitan precisamente por privarlo del respaldo argumental, práctico, de la constatación empírica del saber experto. Llegamos entonces a la conclusión, otra conclusión, de que no todo saber es una ciencia. Para lograr ajustar el concepto, la capacitación del servicio de justicia por parte de los abogados, magistrados, funcionarios, miembros de las fuerzas de seguridad, es un mandato de supervivencia dentro del sistema republicano de gobierno. Capacitarse. Si observamos estas premisas, entonces la prueba no será solo la conclusión de la información del experto, sino que será prueba todo el proceso que lleva hasta esa conclusión, porque va a estar avalado por la ratificación
que se haga desde el sistema de justicia de lo que le aporta la ciencia. La solidez que necesitamos será apreciable para consolidar la fijación de la prueba y, por qué no, para desalentar al delito. Esto nos expone a las debilidades consecuentes. Es un dato de la realidad que en soledad la justicia ya no puede encontrar el mejor derecho. No es simple, pero el problema existe, está en constante crecimiento y sus consecuencias son sumamente lesivas para la sociedad y para la institucionalidad del sistema de justicia. Corrientes filosóficas son concluyentes y Michele Tarufo, una vez más, da fin al debate cuando afirma: la función de decidir sobre los hechos no es y no puede ser siempre simple, sencilla y fácil. Sería absurdo pretender que el juez sea omnisciente, pero parece razonable, en cambio, que la sociedad actual, el juez, el hombre y la mujer de derecho, dispongan de una formación epistemológica básica que les permita realizar una adecuada valoración crítica de la validez y fiabilidad de las pruebas científicas, que sepa dónde buscarlas y que sepa cuáles son los protocolos de actuación. No es complejo. Es sencillo. También en su momento Einstein ha sostenido que ciertas cosas deberían ser hechas lo más simples posibles, pero no más simples. Conclusiones. Es probable que nos vayamos con más preguntas que respuestas, hechas con la vocación de que ayuden a dimensionar la situación de encuentro necesario entre epistemologías complementarias, como son, en este caso, la informática y el derecho. Lograr que el objeto y el método armonicen para que un mal método, como el actual, no distorsione al objeto. El postulado será proponer que la denuncia, con algún grado de certeza ya muy demostrado y avalado por la sociedad, que solo con el derecho no se puede impartir justicia en la sociedad del conocimiento. Demostrar que el autismo epistemológico del derecho tradicional sobre el protector de estructuras pretéritas y acaso funcionales a intereses opacos está cada vez más alejado de la realidad dinámica de la sociedad del aquí y ahora. Es condición de validez que el periplo del hecho bruto queden marcadas las huellas de los nexos vinculantes de causalidad que justifiquen que ese hecho bruto se reciba de prueba. Son las huellas, las evidencias. Surge de inmediato el interrogante que subyace en toda esta presentación. ¿Logrará el juez de un caso complejo del siglo XXI la explicación causal de un nexo vinculante aplicando la metodología tradicional de hace 200 o más años? Y aún más, ¿podrán a la vez sostener sus decisiones los valores fundamentales que desde hace más de 2500 años vienen guiando nuestra estructura sociocultural y jurídico-política sin el aporte de saberes no jurídicos? Me resulta al menos improbable. Bajo esta hipótesis, el nexo causal del caso complejo no va a ser entonces el conocimiento jurídico del juez, sino junto a la ciencia y a la tecnología. Y aquí la afirmación doctrinaria de la Escuela de Bolonia nos dice, pero con mucha solidez, si no es el juez o el fiscal, sino la ciencia quien le da cobertura a un tramo de la inferencia del nexo causal, entonces son las denominadas pruebas científicas las que deben ofrecer al juez los conocimientos necesarios para la individualización de las leyes causales que vinculan la prueba con el hecho concreto. En fin, es tiempo ya que sepamos que estamos bordeando la negligencia republicana si desoímos las voces que pueden llegar desde la ciencia y la tecnología para que junto con el orden legal
y la dirección del proceso que nunca va a abandonar el juez, se le encuentre el mejor derecho a la sociedad del conocimiento del siglo XXI. Esto es el fin de este tramo de las conclusiones que quería acercarles. Agradezco mucho que hayamos compartido este espacio que forma parte del espacio epistémico de encuentro entre ciencia y justicia.